Bueno, el pasado viernes 23 de julio comenzaron las Olimpiadas. Este evento deportivo de trascendencia mundial, que fue pospuesto el año pasado por el tema del COVID, está teniendo lugar ahora en el mes de julio desde el viernes pasado y se mantendrá también por un par de semanas más. Un evento que es visto en todas las partes del mundo. Un evento que se prepara con detalle, en el que aproximadamente unos 10.000 atletas o deportistas se citan para competir al más alto nivel. Y yo no sé si usted sabía, pero la preparación para participar en las Olimpiadas comienza 4 años antes de que las Olimpiadas se lleven a cabo. Es decir, desde que termina una edición de las Olimpiadas hasta que comienza otra, en todos esos 4 años, los deportistas se están preparando, exigiéndose, entrenándose día tras día para competir de manera efectiva y al más alto rendimiento en el momento de la competición. 4 años de entrenamiento intenso que va escalando, en el que van cumpliéndose objetivos, en el que van logrando metas para que cuando llegue la prueba estén preparados y competir y ganarse aquella tan soñada medalla olímpica. Esta preparación para las Olimpiadas no es solamente física, sino que también es mental. Los deportistas trabajan el manejo de la ansiedad, trabajan el nerviosismo para controlarlo en el momento del pitazo inicial, trabajan todos los temores que se les puede sobrevenir en el momento de la carrera. Y es un entrenamiento físico y mental que determina toda la vida del deportista. Todo en la vida de esas personas que compiten gira alrededor del entrenamiento que ellos tienen. ¿Usted se imagina pasar los próximos 4 años de su vida regulando todo lo que come? ¿Para qué? Para no aumentar de peso, para no tener grasa además que le impida correr o que le impida participar, levantándose temprano para hacer una rutina de ejercicios detalladamente planificada para ir aumentando en intensidad y que usted tenga más fuerza y resistencia. ¿Se imagina durmiendo temprano, no yendo a fiestas, privándose de todo aquello que pueda entorpecer su entrenamiento y preparación para las Olimpiadas? Pues esta es la vida de un deportista. Ellos están haciendo todo tipo de sacrificios con el fin de prepararse para la competición. Y si usted intenta persuadirlos de lo contrario, decir, no, yo me tengo que cuidar, porque yo tengo que competir en esa carrera, yo quiero llevarme el oro olímpico y para eso tengo que ser el mejor. Y para ser el mejor tengo que hacer todos los sacrificios necesarios para estar en forma y no estar gordo, no estar fofo en el momento de que los referees me estén evaluando. Ahora, esto es realidad para las Olimpiadas, pero es también una realidad para cualquier otro deporte. Muchos deportistas incluso se abstienen de hacer actividades recreativas, que no son malas, pero que pueden generar alguna lesión en ellos. Un deportista de alto nivel se cuida a tal punto de que si quiere ir a esquiar, por ejemplo, no lo hace porque tiene temor de caerse y lesionarse. Se cuidan a tal manera de que todo en su vida gira en torno a la preparación y a la competición. Y en el mundo deportivo, esta disciplina, este cuidado, esta preparación son indispensables. Si usted ha participado en algún deporte, bien sea colectivo o individual, o si lo ha hecho a nivel aficionado o profesional, usted va a saber de qué estamos hablando. Usted va a sentir el rigor de la competición. Usted va a ver que hay algunos que están más preparados que otros. Usted va a ver que hay unos que corren más y tienen más resistencia, más fuerza que otros. Y esos son los que se llevan el premio. Ahora, el deporte y esta disciplina en la vida deportiva es una excelente ilustración de la vida cristiana. De hecho, el apóstol Pablo va a hablar acerca de la vida cristiana como una carrera, como un deporte, no como si fuera algo recreacional, sino como una carrera porque implica una disciplina, un esfuerzo y un gozo posterior una vez que lleguemos a la meta. La Biblia en varias oportunidades llama a la vida cristiana como si fuera una carrera. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, Pablo nos dice, ¿no sabéis que los que corren, hablando de los deportes en el Imperio Romano, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y a los corintios le dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora escucha lo que dice Pablo, todo aquel que lucha
de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque sabe que si no se abstiene de ciertas cosas, no va a estar en forma para luchar. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, es decir, para recibir una medalla que el día de mañana puede estar oxidada. Pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera, Pablo, hablando de su vida, corro, pero no como a la aventura. Es decir, no corro como quien no sabe a dónde va. De esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo y la Escritura en sí ven a la vida cristiana como una carrera que debe correrse por fe. En Gálatas él le dice, cuando nuestro hermano Ángelo predicó el domingo pasado acerca de Gálatas, él le dice en el capítulo 3, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? La vida cristiana es una carrera. ¿Y qué dijo Pablo al final de su vida? ¿Qué dijo Pablo cuando llegaba el momento en el que él iba a partir? Iba a ser decapitado, ejecutado en el Imperio Romano por predicar el Evangelio. En 2 de Timoteo 4, versículo del 7 al 8, él dice, he peleado la buena batalla. Fíjense lo que dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. He corrido la carrera no en vano, no como quien no sabe dónde va, no a la aventura. He corrido la carrera de la fe y la he acabado. Y dice, he guardado la fe. Por lo demás, me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo. A diferencia de las Olimpiadas donde hay un solo ganador, en la carrera de la fe hay muchos ganadores, todos aquellos que perseveren hasta el final. Y por eso dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es exactamente lo que estamos estudiando en el libro de Hebreos. En el capítulo 12 hemos visto ya todo lo que es el capítulo 11, viendo a los héroes de la fe, aquellos que corrieron su carrera hasta el final y alcanzaron la promesa. Y Hebreos, el autor de Hebreos nos dice claramente también, alineado a toda la Escritura, que la vida de fe es una carrera. Por eso Hebreos 12:1, el pasaje de hoy, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y escuche bien, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace un par de domingos que comenzamos a estudiar este versículo. Vemos cómo la Biblia nos exhorta a correr, nos anima a correr la carrera que tenemos por delante. Esto es importante, porque la carrera no es opcional. Si usted es creyente verdadero, usted está en una carrera. Sea que esté consciente de eso o no, sea que usted esté al tanto o no, pero usted está en una carrera. Usted está en una competición, algo por delante que tiene que correr. Y eso es precisamente lo que nos llama el autor de Hebreos a hacer. Toda persona creyente está en esta carrera. Usted no puede decidir correr o no. Usted o corre en la dirección a la ciudad celestial o corre en dirección a la perdición. Pero todos estamos en una carrera. La pregunta es, como creyentes, ¿vamos a hacer el ridículo en esta carrera? ¿O vamos a prepararnos para participar con fidelidad, con paciencia, mirando a Jesús y correr esta carrera que tenemos por delante? ¿Vamos a hacer el ridículo ante un mundo que nos observa? A ver a los cristianos cómo están viviendo, cómo afirman con sus vidas aquello que dicen creer con sus mentes. En el 2017, un joven venezolano compitió en el Campeonato Mundial de Deportes Nórdicos. Ahora, este joven llamado Adrián Solano participó en una carrera a campo traviesa de 10 kilómetros en esquí. Este muchacho es de una ciudad llamada Maracay. Usted sabe, ahora mismo estamos en invierno en Latinoamérica, ¿correcto? No estamos en Europa, estamos en verano, ya están en invierno. ¿Usted sabe cuál es la temperatura más fría en invierno allá en Maracay? 22 grados. 22 grados. Este muchacho nunca había visto la nieve en su vida. No conocía la nieve. ¿Sabe cuándo conoció la nieve? Cuando llegó a la competición. Este hombre vio la nieve por primera vez unas horas antes
de competir en el Campeonato Mundial de Deportes Nórdicos. Usted sabe qué fue lo que pasó con este hombre, hizo historia. Todos quedaron maravillados porque pasó a la historia como el peor esquiador del mundo. Búsquelo en Google. Si usted googlea el peor esquiador del mundo, le va a salir la historia de este hombre venezolano. Hizo el ridículo, lamentablemente. ¿Por qué? Hermanos, porque no estaba preparado para la carrera. No sabía a lo que se enfrentaba. Se cayó más de 35 veces. Más de 35 veces. Cuando se cayó se le salieron los esquís y no sabía ponerse los esquís. Se le rompieron los bastones con lo que iba y no sabía quitarse el guante para eso. Era un desastre total. El ridículo, el hazme reír. Llegó de número 156. ¿Saben cuántos competían? 156. Vergüenza total. Para nosotros nos da risa. La pregunta ¿es así como estás corriendo tú la carrera de la fe? ¿Estás haciendo el ridículo ante el mundo que te observa? ¿Ante el Señor que te ha llamado a correr esta carrera? Amado hermano, esta es una carrera de la fe, una carrera que ya está puesta delante de nosotros. Aquí no tienes opción. O caminas en pos de la ciudad celestial, o caminas en pos de la destrucción. Vas a estar tan gordo, tan fuera de forma, tan fofo espiritualmente, tu fe tan débil, tu conocimiento de la Biblia tan superficial que cuando venga la carrera y se te exija resistencia vas a estar de último, cayéndote, cayéndote, cayéndote y cayéndote. Damos vergüenza cuando somos inmaduros. Damos vergüenza cuando el pecado nos domina más que Cristo. Damos vergüenza cuando nuestro conocimiento de la fe cristiana es superficial. No somos ni siquiera capaces de dar una razón de lo que creemos y por qué. Damos vergüenza cuando somos miedosos y no predicamos el Evangelio con fidelidad y nos paramos firmes a un mundo diciendo yo voy en una dirección opuesta. Pero esto es lo que nos dice la Biblia. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 38 y 39 dice, mas el justo por la fe vivirá, citando al profeta Habacuc, y dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Estás yendo hacia atrás en la carrera de la fe? En vez de crecer en madurez, parece que cada día hay como que volverte a predicar el Evangelio, porque eres como un niño. Fíjate lo que dice, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Si retrocediere, no agradará mi alma. Si retrocedemos, pasamos vergüenza en la carrera. Así que la Biblia nos instruye, primero afirma, no lo pone como un condicional, afirma que estamos en una carrera. Usted está en una carrera. Quiera o no quiera, ya está. La pregunta es cómo vamos a correr. Y por eso la Biblia, el pasaje de hoy en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4, nos instruye sobre cómo debemos correr esta carrera. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo corremos prácticamente hablando mientras vamos rumbo a la ciudad celestial que se nos describe en Hebreos 11? Así que lea conmigo Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hace un par de semanas vimos cómo la Biblia nos llama a correr. Y en primer lugar vemos que este texto nos llama a correr despojándonos. La carrera cristiana, la carrera de la fe, la vida cristiana es una vida que se vive
y que se corre en un constante despojo, un constante desecho, un constante y continuo quitar de nosotros aquello que nos estorba. Usted no puede correr a menos que quite de usted ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos hábitos, ciertos pensamientos. Usted no puede avanzar a menos que quite de usted aquello que Hebreos nos llama a quitar de nosotros. ¿Y qué es esto? Pues son dos cosas. En primer lugar, como veíamos hace un par de domingos, tenemos que quitar de nosotros todo el peso. Y esto se refiere a aquellas cosas que no necesariamente son malas. De hecho, el autor de Hebreos hace una diferencia. El peso y el pecado. Los está claramente diferenciando. Uno es moralmente neutral, el otro es moralmente malo. El pecado es intrínsecamente malo, pero el peso no. El peso no es intrínsecamente malo. Este peso se puede referir a dos cosas. En primer lugar, puede referirse a aquellos kilos de más que nosotros tenemos. Tanta soda, tanta comida chatarra, tanto estar sentado en el sofá sin hacer ejercicio, nos hace aumentar los kilos. Yo recuerdo cuando tenía 17, 18 años, podía jugar 2 partidos de fútbol. Ahora veo uno y me canso en el entretiempo. Pero es la realidad. Los kilos que tenemos de más nos hacen estar más lentos, más pesados. Aquellas cosas que están en nosotros y que son innecesarias para nuestro cuerpo, que solamente nos perjudican. Ahora, obviamente desde el punto de vista de la salud, hay un peso ideal. Hay un peso ideal y eso sí puede ser correcto, no, pero que tú te hayas pasado de kilos unos pocos no es intrínsecamente malo. Te va a afectar cuando hagas deporte, sí, pero no es intrínsecamente malo. Tú puedes vivir agradando a Dios siendo gordito, claro que sí. Como aquella persona que estaba en la iglesia y un hermano que estaba pasado de peso y le dice a la hermana, hermano, usted no sabe que el cuerpo es el templo de Dios. Y le dijo, hermano, usted no sabe que soy una mega iglesia. Estaba pasado de peso. Pero eso es exactamente lo que dice. Tenemos que quitar de nosotros el peso que nos hace ir mucho más lentos. En segundo lugar, puede significar accesorios que aumentan nuestro peso, nuestra resistencia al viento. No es lo mismo correr ligero que con una mochila de 10 kilos encima. Usted puede intentar correr con una mochila de 10 kilos encima y usted va a ver cómo se va a cansar más rápido, va a estar mucho más agotado, sus piernas van a fallar. No es lo mismo correr con aquellas cosas que nos hacen ir más lento. Las mujeres van a saber esto mejor que los hombres. No es lo mismo correr con vestido y tacones que correr con ropa deportiva. Hay ciertos accesorios, ciertas cosas que aumentan nuestro peso, nos incomodan y no nos permiten avanzar tan rápido como nosotros deberíamos. Esta es una imagen poderosa la que nos da la Biblia, porque gráficamente está hablando acerca de aquellas cosas que no son pecado, pero que te distraen, que te hacen correr mucho más lento, que no te permiten avanzar en tu vida cristiana, en el carácter cristiano de la manera que deberías. La vida cristiana es una vida que en la que debemos crecer en madurez. ¿Cuántas veces no vemos en 1 Corintios, en Gálatas, en Hebreos, que los autores bíblicos describen a sus lectores como niños inmaduros, casi hasta inconversos por la inmadurez que hay en ellos? Pues ¿cómo pretendes tú crecer en madurez si lo que tienes es peso, peso, peso y distracciones? Esto se refiere a aquellas cosas que nos distraen. Son las distracciones de la carrera. El autor David Burke decía en su comentario acerca de este capítulo, decía, el peso se refiere a todas aquellas cosas con las que llenamos nuestra vida. Llenamos nuestra vida de posesiones materiales, de compromisos laborales, de compromisos sociales, de gustos, de pasatiempos, de actividades o aún de relaciones. Llenamos nuestra vida de tantas cosas que ya no tenemos tiempo para participar en la carrera de la fe. Sin ánimo de juzgar a nadie, hermano. ¿Sabe cuántos miembros de esta iglesia hay que trabajan durante toda la semana y llega el domingo y dice, es que estoy muy cansado de trabajar, tengo que descansar? Toda mi vida gira alrededor del trabajo. Es que yo necesito pagar las cuentas, pastor, usted no entiende. Es que yo necesito trabajar. Y llenamos nuestra vida de compromisos laborales, de compromisos sociales, aún de pasatiempos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, para ir en bici, para hacer cualquier tipo de afición? Pero cuando se trata de la vida cristiana nos falta disciplina.
El libro de Hebreos nos ha enseñado que un entendimiento de la fe bíblica va a afectar la manera en cómo nosotros vivimos. De la misma manera que un deportista se abstiene de todo y que en la vida de este deportista todo está determinado por la preparación para la competencia, en la vida del creyente todo debe ser afectado por la carrera de la fe. Déjame preguntarte algo. La mayoría de nosotros somos inmigrantes en este país. Cuando llegamos aquí, ¿qué fue lo primero que buscamos? ¿Trabajo o iglesia? No me responda. No me responda. Pero muchas veces, ¿dónde voy a vivir? Donde haya trabajo. Bueno, hermano, pero es que la iglesia sana, no importa, no importa. Yo evangelizo. ¿Con qué tiempo? Si vas a trabajar todo el tiempo. Nuestras prioridades deben verse afectadas por la carrera de la fe en la que estamos. De la misma manera que un atleta tiene sus prioridades ordenadas según aquello que beneficie su entrenamiento. Si tiene que abstenerse de ciertos alimentos, hermanos, es como Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, quitó la Coca-Cola. ¿Usted sabe cuán rica es la Coca-Cola? Con hielo bien fría. Hermano, pero se abstiene. ¿Por qué? Porque tiene un impacto negativo en su preparación como futbolista. Tiene 36 años y juega como uno de 18. ¿Por qué? Porque se mantiene preparándose físicamente constantemente. Pero usted ve a un cristiano y lamentablemente el dinero a veces es un mayor motivador que Jesucristo. No me pida que me levante temprano para leer la Biblia, pastor. No, no, no. Yo madrugo todos los días para ir al trabajo. Yo puedo recorrer cualquier distancia, así sea en bicicleta o en transporte público para ir a trabajar. Pero si la iglesia queda muy lejos, hermano, yo lo veo por Zoom. No me pida que me levante temprano para leer la Biblia, pero sí invíteme a correr en bici. Invíteme a desayunar temprano y yo estoy ahí. No me pida que me quede hasta tarde leyendo la Biblia con mi esposa y con mis hijos, o solo. Pero invíteme a ver una noche de Netflix para que vea que ahí estoy, llevo las palomitas, no se preocupe. Estoy dispuesto a todo con tal de recrearme. Pero cuando se trata de ejercitarnos en la fe, la cosa cambia. Podemos pasar horas jugando videojuegos, podemos pasar horas entreteniéndonos, pero mientras tanto aumentamos y aumentamos y aumentamos en kilos y vamos cada vez más lento en la carrera de la fe. Repito, estas cosas no están mal. Ver Netflix no está mal, jugar a la Play no está mal, salir al cine no está mal, ir al gimnasio son cosas buenas, disfrute de ellas. Pero recuerde que usted está en una carrera. Y todo aquello que usted lo distraiga de la carrera no le es beneficioso. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El cristiano no va por la vida pensando, ¿esto es pecado o no es pecado? No, el cristiano va por la vida pensando, ¿esto glorifica y aumenta mi fe? ¿Esto glorifica a Dios y aumenta mi fe o no lo hace? ¿Esto me hace crecer en mi conocimiento de Jesucristo o no lo hace? Independientemente de que no sea pecado. Hay un estándar mucho más alto en la Biblia que el que nosotros pensamos, hermano. Y ese es al que nos llama el autor de Hebreos. Tenemos que quitar de nosotros todo peso que nos hace ir mucho más lentos. La segunda cosa de la que debemos despojarnos es del pecado que nos asedia. Y aquí el autor cambia completamente y dice, estas cosas no están mal, pero te afectan, pues quítalas de ti. Pero hay otras cosas que sí están mal. El pecado que nos asedia. Es interesante que el pecado, la palabra pecado está en singular, no está en plural. Fíjense que no dice, quitemos de nosotros los pecados, no. Porque el autor no está hablando acerca de conductas o pecados específicos, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. La inclinación del corazón que nos lleva a dudar constantemente de la palabra de Dios. En la carta de Hebreos, para el autor de Hebreos, la raíz de todo pecado es la incredulidad. Es la incredulidad. Y la incredulidad te va a llevar a decir que lo que Dios ha dicho no es bueno, sino que como Eva en el Edén vio que el fruto era bueno para comer y desechando la palabra de Dios que hizo, se lo tragó completo. Es esa actitud de incredulidad que nos lleva a dudar y que nos lleva a pensar que los placeres de este mundo son mucho mejores que los deleites en Cristo. Ahora, el pecado se puede manifestar de diferentes maneras. Solemos pensar en el pecado como solamente el asesinato, la mentira, el adulterio,
Todas aquellas cosas, fumar, beber, emborracharse, esas cosas que son escandalosas y llamativas. Pero el pecado puede manifestar también como falta de gratitud, una actitud quejumbrosa. Puede manifestarse también como la ira, la falta de perdón, la falta de contentamiento. Tengo una insatisfacción permanente con mi vida y no encuentro felicidad. Eso me lleva a la idolatría, desear aquellas cosas que no tengo, en vez de estar satisfecho en Cristo Jesús. La falta de dominio propio, no me puedo controlar. No puedo decir que no. ¿Qué hay del espíritu crítico? Aquellas personas que critican todo y a todos. Ellos son jueces morales de todo. Este lo hace mal, este lo hace mal, este lo hace mal. Pero ellos no mueven ni un dedo para ayudar en la obra de Dios. Ven solamente lo malo. No corrigen en amor. No oran por la persona a quien están criticando. ¿Cómo se manifiesta el pecado en tu vida? ¿Estás consciente de eso? La Biblia dice, en este pasaje dice que el pecado nos asedia, es decir, está cazándote alrededor, intentando ver cuándo estás débil para de una vez tomarte. Como un león que está cazando a su presa, una leona en este caso, que está cazando a su presa sigiloso, viendo cuando estés descuidado para saltar y agarrarte y llevarte a la esclavitud de la que Cristo te sacó. ¿Estás consciente de cómo el pecado se manifiesta en tu vida? ¿Meditas en eso en tu corazón? ¿Tienes la suficiente introspección para decir, Señor, revela los pecados que me son ocultos? Porque nada, absolutamente nada te retrasa en la carrera tanto como lo hace el pecado. Algunas traducciones dicen, no dicen el pecado que nos asedia, dice el pecado que nos enreda. Y la imagen es de atar las trenzas de tus zapatos e intentar correr así. ¿Qué vas a hacer? Vas a caer. Eso es lo que el pecado está intentando hacer. ¿Cómo se manifiesta el pecado en tu vida? Déjame decirte, si no estás avanzando en la carrera de la fe, no es por culpa de las circunstancias. No, hermano, es por culpa del pecado. Si no estás avanzando en la carrera de la fe, no es por aquel hermano que te desilusionó y ahora no vas a la iglesia. No, es por culpa de tu pecado, cómo tú respondes a la traición o al pecado de los demás. Si no estás avanzando, no es por falta de tiempo, es por no organizar tus prioridades de una manera bíblica. De modo que en primer lugar debemos despojarnos de todo peso, de aquellas distracciones que no son malas en sí mismas, pero que nos retrasan de la carrera que tenemos por delante. Y en segundo lugar, del pecado que está literalmente a nuestra casa, a nuestro acecho. Pero en segundo lugar, y este va a ser el foco del día de hoy, tenemos dos maneras más en las que tenemos que correr. El versículo continúa diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia en la Biblia es muy interesante, porque se puede traducir incluso como resistencia o aguante. Puede traducirse como, incluso casi como resiliencia. Cuando usted ejerce presión, y eso aguanta y resiste y no se rompe, eso es paciencia. Cuando eso no es dominado por las pasiones, sino que resiste y resiste, eso es paciencia. Dios es un Dios paciente con nosotros porque ve nuestra maldad y aguanta nuestra maldad. Aguanta su juicio justo para darnos perdón. Es paciente, conteniendo su propia ira justa para con nosotros. Aquí se refiere entonces a el aguante que debemos tener en la carrera. Yo quiero que usted piense en la paciencia como un músculo. Cuando usted está corriendo, ¿de qué depende que usted tenga mayor o menor resistencia o fuerza? De su musculatura, de cuán fuerte estén sus músculos, de cuán desarrollados estén sus músculos. Eso es exactamente la paciencia. Es aquello que nos permite correr con resistencia y con aguante. La carrera de la fe es una carrera cuesta arriba. No es una carrera plana, no es en bajada, es cuesta arriba. Vamos literalmente con obstáculos que se nos van a presentar delante. Pero no es una carrera en vano, es una carrera que tiene un galardón. Es una carrera que tiene un premio, una corona, un deleite, un gozo eterno al final de la meta. El autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 36, fíjese lo que dice. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Os es necesaria qué? ¿La qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Es decir, os es necesario aguantar la pela, como decimos en Venezuela, aguantar las dificultades, todas esas cosas, aguantarlas hasta el final, para que mientras ustedes aguantan y obedecen a Dios, les sea otorgada la corona de justicia. La carrera de la fe no es una carrera sin galardón. De hecho, Hebreos 11 nos dice que todo el que cree, se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, este es un premio no inmediato. No es un premio que usted va a ver materializado ahora, es un premio que usted tiene que aguantar al final, hasta llegar a la meta, para poder tenerlo en sus manos. Por fe, ya nos apropiamos de él. Por fe, ya somos herederos de eso, ya somos dueños de esa promesa. Pero hasta que se materialice y se haga una realidad, tenemos que aguantar hasta el final. Por eso nos es necesaria la paciencia. Corramos con paciencia. Corramos aguantando la tentación, la lucha contra el mundo, las injusticias, las presiones de afuera de la sociedad. Debemos ser pacientes, aguantando y resistiendo todo. Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor, dice: muchos de nosotros pensamos que somos relativamente pacientes, pero es una ley de vida que la paciencia solo puede manifestarse, ejercerse y fortalecerse en circunstancias que producen impaciencia. Es decir, a menos que usted no pase por situaciones que le lleven a producir impaciencia, usted no va a tener paciencia. Porque la paciencia, al igual que el músculo, se desarrolla en el esfuerzo, en el ejercicio. No se desarrolla sentado en el sillón. No se desarrolla estando acostados con la mantita. Se desarrolla en el calor del entrenamiento. Así mismo es la paciencia. De modo que cualquier situación en tu vida, cualquier cosa por la que estés pasando, tienes que verla a la luz de la carrera en la que estás. ¿Estás pasando alguna aflicción, hermano? Eso es para que tu músculo de la paciencia se fortalezca más y más y más. Eso es para que tu resistencia y tu fe sean mayor. Hoy leíamos a Santiago en la clase del sufrimiento. Y fíjense lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce? Paciencia. Paciencia. Y fíjense lo que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Usted se imagina estar bien fuerte, o por lo menos aparentar bastante músculos, pero no tener fuerza para nada? Es cómico, ¿no? Es ver a una persona y dice, bueno, eso es ilógico, no tiene mucho sentido. Si está bien fuerte, pues debería tener mucha fuerza, ¿no? No tiene sentido estar bien fuerte y luego no tener fuerza para hacer nada. Y cuando esté levantando peso, pues me canso de una vez. Entonces esos músculos no sirven para nada. Por eso dice Santiago: tenga la paciencia su obra completa. La paciencia es el músculo de la fe que nos mantiene firmes resistiendo las dificultades de la carrera. Pero no tenemos paciencia simplemente por tener paciencia. La paciencia es necesaria porque por medio de la paciencia es que alcanzaremos el galardón. Así que en primer lugar, corremos despojándonos de todo. En segundo lugar, corremos con paciencia, ejercitando ese músculo. Y en tercer lugar, hermanos, corremos poniendo nuestros ojos en Jesús. Debemos correr con la mirada en Jesús. Debemos correr con la mirada en Cristo. Antes de entrar en este punto, es importante que recordemos que la carta a los Hebreos es una gran comparación. Es una comparación entre Cristo y su supremacía y el resto del Antiguo Testamento. El autor nos dice que Cristo es mayor a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué. Cristo es superior a cualquier sacerdote del Antiguo Testamento y su sacerdocio es incomparable, Él es supremo. Cristo es superior a Abraham, capítulo 7. Cristo es superior al tabernáculo, porque en Él verdaderamente habita la presencia de Dios. Y Cristo es superior y mucho más efectivo que cualquier sacrificio hecho en el Antiguo Testamento. Cristo es superior. Superior a la ley, superior a cualquier otra cosa o ser que haya vivido jamás. Cristo es superior. Y esa es la consigna de este libro. Eso es lo que nos está intentando decir. Cristo es suficiente.
Cristo es mayor a cualquier motivación que tu corazón pueda experimentar. Él es suficiente si verdaderamente meditas en Él. Pero ahora el autor de Hebreos comienza a comparar a Cristo, no desde el punto de vista del Hijo de Dios, sino como hombre. En su humanidad, 100% hombre, 100% Dios, en su humanidad, Cristo siguió siendo superior. ¿Sabe cómo? Viviendo la vida de la fe. Cristo es superior a cualquiera de los ejemplos que tenemos nosotros en el capítulo 11. En el capítulo 11 leímos acerca de la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe hasta de Rahab, la prostituta. La fe de ellos, qué grande fe. ¿Y sabe cómo dice Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es superior como hombre. Por eso dice, en Jesús. Es significativo que hable acerca de Jesús y no de Cristo. Es la misma persona, son indivisibles. Pero lo que está haciendo el autor es enfatizando la humanidad de nuestro Salvador. Lo que está haciendo es diciendo, Él fue 100% humano y aún así en su humanidad fue superior a cualquier ejemplo de fe que nosotros podamos tener en el Antiguo Testamento. Cristo es superior. Por eso cuando nosotros tenemos que mirar a algunos ejemplos de la fe para correr y estar motivados, no debemos mirar a aquellos que se ponen delante de nosotros, aquellos hombres que también corrieron por la fe. Sí, ellos son de ejemplo, claro que sí, pero no pueden ser el ejemplo supremo. ¿Sabes cuál es tu ejemplo supremo de fe? Cristo Jesús. Él es el ejemplo supremo de la fe. Hace un par de años un artista experimentado le dice a otro que va comenzando, a un artista que va comenzando en su vida artística, en su profesión, le dice, mira, cuando hagas copias, no hagas copias de copias. Cuando tú copias una copia, esa copia ya es imperfecta. Porque el que copió el original ya se habrá equivocado en algo. Cuando tú copias esa copia, o replicas el error, o cometes otros peores. Cuando hagas una copia, ve al original, ve a la obra maestra, o ve a la naturaleza, y plasma desde el original lo que tú ves. Exactamente eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Nos ha dado todas las copias de ejemplos de fe. Copias que son muy buenas copias, pero son copias al final. Todos los hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros y nos precedieron en esta carrera son buenos hombres y buenas mujeres de Dios, pero son copias. Y nuestro original es Cristo Jesús. Nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Hay muchos por ahí que andan corriendo su carrera mirando para los lados a ver cómo corre este, cómo corre aquel. ¿Usted se imagina correr, pero viendo así? Hay muchos videos por ahí de personas que van caminando, ni siquiera corriendo, y no están prestando atención y se golpean en la cara. Eso es lo que pasa cuando estás corriendo con los ojos puestos en otras personas, en otros hombres, y no en Jesucristo. Tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús. Y esta expresión, los ojos puestos en Jesús, es una expresión que denota un acto voluntario. Es decir, para poner los ojos en Jesús, yo primero tengo que quitar mi vista de donde está. Yo tengo que dejar de mirar en otra dirección y mirar a Jesús. Yo tengo que voluntariamente voltearme, girarme y mirar a Jesús. Es un acto voluntario. No puedes mirar a Jesús si estás mirando otras cosas. Esto fue lo que hizo Moisés. Mira lo que hizo Moisés. Hebreos 11:27. Dice lo siguiente, no temió. Él dejó Egipto y no temiendo a la ira del rey, es decir, de Faraón, no temió a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía su mirada puesta en Cristo. Cuando tú ves a Moisés, tú no dices, mi motivación es Moisés. Ese es el judaísmo. La motivación del judaísmo es Moisés, Abraham y todos los padres, los patriarcas. Pero Moisés mismo tenía la vista puesta en el invisible. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que ver la carrera de la fe y decir, oh, wow, mira cómo corrió Moisés. Qué bárbaro ese hombre, yo quiero hacer lo mismo. No, tenemos que decir, mira cómo Cristo sostuvo a Moisés mientras él le miraba. Nuestros ojos deben estar fijados en la carrera y en Cristo, no en otros. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 24, dice, bueno, preste mucha atención a este versículo.
Pues para esto fuisteis llamados. Escuche, para esto fuisteis llamados. ¿Cuál es el contexto? El sufrimiento, la injusticia que están pasando. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Usted sabía, yo siempre he tenido esta imagen en mi mente. Yo siempre he pensado que Cristo, si hubiese querido, hubiese derretido con rayos láser a los fariseos. Fácil, puede hacerlo todo. Él pudo haber dicho, juicio, ¡pum!, muertos todos. Pero ¿sabe qué hizo él cuando se burlaban de él? Él no amenazaba. Él pudo haberse librado de lo que quiso porque era justo, perfecto, no había pecado en él. No tenía que pasar por eso. Pero ¿cuál fue el ejemplo que nos dio? Fíjese, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No es eso fe? No es fe decir, Señor, estoy pasando por eso, pero ¿sabes qué? Yo confío en tu perfecto juicio, Padre. ¿No es eso fe? Ahora, cuando usted lo tratan mal, hermano, déjeme decir algo, usted se lo merece. Porque cuando usted lo insulten, no es nada comparado con el tormento eterno que usted merece por ser un rebelde delante de Dios. Así que usted lo insulten, usted ya va sobrado. Cuando lo injurian, cuando le cometen injusticia, usted, hermano, se merece eso y más. Se merece la eterna ira de Dios por su maldad. Y yo también. Yo también. Nos merecemos el castigo eterno. Cristo no se lo merecía. Él no merecía esto. Él no merecía que lo maldijeran. Él no merecía que lo abofetearan, que lo hicieran pasar por esos padecimientos. Usted sí, y yo también. Pero él no. ¿Y qué hizo él? Tuvo fe. Tuvo fe, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos tener una fe como la de Cristo Jesús, que en medio de un padecimiento injusto encomienda su causa al que juzga justamente? A Él debemos mirar. Él es nuestro ejemplo. A Él tenemos que acudir en momentos de aflicción. Hermanos, nadie corre una carrera mirando hacia adelante, hacia los lados. Corremos mirando hacia adelante. Ahora hay varias razones por las que Cristo es nuestro ejemplo. En primer lugar, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa autor? Significa aquel que va por delante. Cristo no es solamente el objeto de tu fe. Es decir, Él no es solamente el fundamento de tu fe. Él es aquel que va delante tuyo caminando en el camino de fe para guiarte a ti sobre cómo caminar. ¿Has pensado en eso? En que Cristo va delante para que tú sigas sus pisadas, como nos dice Primera de Pedro. Él es el autor de la fe. Él va abriendo camino para ti y para mí. La fe es desconocida para el hombre carnal, para el hombre muerto en delitos y pecados, pero Cristo no solamente genera esa fe en nosotros, sino que nos enseña cómo se vive por fe. En segundo lugar, Él es el consumador. Eso quiere decir que Él es el perfeccionador. La fe es un regalo de Dios, nos lo dice Efesios capítulo 2. Pero Dios no te da la fe para ver qué tú haces con eso. Él te da la fe y perfecciona tu fe para llevarla a la madurez. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? ¿La dejará ahí incompleta? La perfeccionará. La fe que Dios te ha dado, Él la va a perfeccionar. ¿Por medio de qué? De aflicciones. ¿Por medio de qué? De dificultades. El apóstol Pedro dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea puesta a prueba. Y una vez que sea probada, entonces sea hallada en gozo, gloria y alabanza cuando Cristo se manifieste. De modo que Él es el primero el que abre el camino de la fe. En segundo lugar, es el que perfecciona la fe. Pero en tercer lugar, Cristo es el mejor ejemplo sobre cómo valorar la vida celestial. El versículo siguiente nos dice, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo es ese? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuál es el gozo de la vida cristiana? ¿Cuál es el gozo que el Señor experimentó en el Evangelio? ¿Sabía usted que nosotros somos motivo de gozo para el Señor?
Isaías 53:11 dice lo siguiente, hablando del siervo de Jehová, el siervo de Dios. Verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Cristo verá el fruto de su aflicción, aquello que sus padecimientos tienen como resultado, y quedará satisfecho con el resultado. ¿Cuál es la satisfacción? ¿Cuál es ese gozo? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál fue el gozo que el Padre puso al Hijo delante de Él antes de su encarnación? El gozo no fue volver a la Trinidad, porque ese es un gozo que ya tenía. El gozo fue redimir un pueblo para sí. El gozo que Cristo experimentó fue el gozo de convertirse en el Salvador de muchos rebeldes. Es como cuando una madre da luz. Está experimentando el dolor de las contracciones. Yo me acuerdo cuando mi esposa tenía las contracciones, hermano, nunca nadie me había pegado tan fuerte en mi vida. 4 de la mañana me despierta un codazo. Me dice, grito, vamos al hospital. Mi esposa me dice, después de que todo había pasado, me dice, yo sentía que me iban a partir por dentro. Yo sentía que me estaba partiendo la mitad desde adentro. Un dolor terrible. Y luego la cesárea y la recuperación. En estos días le pregunté si quería tener un segundo hijo. ¿Y sabe qué me dijo? Sí. Porque el dolor que experimentó se empequeñeció a la luz del gozo de cuidar a nuestro hijo. Asimismo, Cristo Jesús, por el gozo puesto delante de Él, vio su sufrimiento y dijo, es un sufrimiento, es doloroso. Soportó la cruz, la tortura. Es inexplicable el dolor que sufrió. ¿Usted sabe lo que es que te claven clavos, que todo tu peso esté sobre la cruz? El sudor, todos los latigazos, todo el dolor que sufrió es inimaginable. A nosotros nos da una gripe y ya nos estamos muriendo. Y Él vio ese sufrimiento y dijo, ¿sabes qué? Tengo un gozo mayor a ese sufrimiento, y ese gozo es salvar a este pueblo. Es rescatar a esas personas, es perdonarles, es darle la gracia, misericordia y perdón que tanto necesitan. Ese fue el gozo puesto delante de Él. Por eso, por ti y por mí, Él soportó la cruz. Por ti y por mí, Él menospreció el oprobio, es decir, la vergüenza del mundo. Fue tratado como un criminal, como la escoria, como la basura del mundo, como aquel que no merece ni siquiera ser llamado persona, un gusano. Soportó el oprobio porque tenía el gozo puesto delante de Él. Cristo fue el mejor ejemplo de lo que significa valorar las cosas celestiales más que las terrenales. Valorar las cosas celestiales más que las terrenales. El autor de uno de la literatura cristiana más famoso, John Bunyan, escribió El progreso del peregrino. Y antes de morir, una de sus últimas frases acerca del cielo, acerca del gozo celestial, de la ciudad de Dios, él decía lo siguiente: oh, ¿quién es capaz de concebir los deleites inefables e inconcebibles que allá hay? ¿Quién es capaz de describirlos a su perfección? Nadie, salvo aquellos que los han gustado, aquellos que ya han disfrutado del bien celestial, son los únicos que pueden describirlo. Nosotros no. Pero fíjense cómo ora: Señor, ayúdanos a concederles tal valor aquí, que con vistas a prepararnos para ellos, estemos dispuestos antes a sufrir la pérdida de todos los placeres engañosos en esta tierra. Cristo vio el sufrimiento. Cristo padeció la tentación. Satanás le dijo, todos los reinos del mundo, todo el mundo, toda la tierra te va a adorar si tú me adoras a mí primero. ¿No es eso lo que tú quieres? ¿Ser el Señor de la creación?
Arrodíllate, 5 minutos. No, nada de cruz, nada de sudor, nada de lágrimas, nada de sangre. Tranquilo, arrodíllate ante mí y yo te doy los reinos del mundo. ¿Usted se imagina una tentación como esa? Después de todo, Él es el Rey de Reyes, le pertenece todo dominio, toda gloria, se le debe a Él por ser el Rey. Y tenía la oportunidad de tenerlo así, sin sufrir, pero desobedeciendo al Padre. ¿Y qué hizo? Apártate de mí, Satanás. Cuando el apóstol Pedro intentó engatusarlo para que él no fuera a Jerusalén a morir, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones las cosas en la mira de Dios? ¿La pones en la cosa de qué? De los hombres. Y nosotros, si vamos a correr, tenemos que poner la mira en las cosas de Dios. Muchas voces van a intentar distraernos, tentarnos, para que nos apartemos de la carrera de la fe. Este mismo Progreso del Peregrino, este es un libro que cuenta la historia de un hombre llamado Cristiano que sale de la ciudad de la destrucción, donde vive por su pecado, y va camino a la ciudad celestial. Y en una parte de ese camino, él se encuentra un hombre llamado Sabio según el mundo. Ese es el nombre del personaje, Sabio según el mundo. Y este hombre intenta convencerle de no transitar por ese camino tan dificultoso de la fe. Y mire lo que le dice. Esto es lo que le dice Sabio según el mundo a Cristiano. Le dice: yo soy más viejo que usted. Yo he oído a muchos dar testimonio de que en ese camino se encuentra el cansancio, penalidades, hambres, peligros, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas, en otras palabras, la muerte y todos sus errores. Créame, ¿por qué ha de perderse usted por prestar oído a un extraño que le dijo que caminara por aquí? No sufra tanto. En la mitología antigua, yo no sé si usted ha escuchado el relato de Ulises y las sirenas. Esto no es un relato real, por si acaso, es una ilustración, pero las sirenas eran figuras mitológicas que con su canto buscaban seducir a los hombres. Y ellos, yendo enamorados de su canto, seducidos, atraídos, a disfrutar los placeres inmediatos, iban camino a la destrucción. Y terminaban ahogados, comidos, despedazados por estas sirenas de voz dulce, pero de dientes afilados. Así es el pecado. Así es la carrera en la que estamos. Habrá muchos peligros. Habrá absolutamente muchos desafíos, tentaciones. Y estamos llamados a despojarnos de ellos. Y al igual que Jesús tuvo la mirada en el gozo por delante, nosotros también. Versículo 3 de Hebreos 12 dice, mira lo que dice: considera a aquel, ¿quién? A Jesús. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Usted ve la relación? Considerar a Cristo para que nuestro ánimo no decaiga, para que no desmayemos. Hermano, si estás corriendo lento, si te estás casi que arrastrando en la carrera de la fe, probablemente sea porque no estás mirando a Cristo. Probablemente sea porque ya has dejado de considerar a tu Señor. Las distracciones nos hacen bajar la guardia. El pecado nos hace tropezar y caer. El sufrimiento puede hacernos temer. Y todo esto produce desánimo. Pero cuando miramos a Cristo, cuando consideramos a Jesús, Él es la fuente de nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestro ánimo. Hermano, si estás desmotivado en la carrera de la fe, si estás agobiado, abrumado por el pecado que todavía te persigue, si no has podido vencer ese mal hábito que tienes, ese hábito pecaminoso, sea como sea, puede ser el chisme, puede ser la crítica, puede ser la ingratitud, puede ser la pornografía, puede ser lo que sea. Si estás todavía luchando y la tentación te gana y te sientes desmotivado, recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice? Primero considera a Jesús,
aquel sumo sacerdote. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si el pecado te está ganando, hermano, ve a tu sumo sacerdote. Pídele auxilio, pídele ayuda, pídele socorro. Acércate confiadamente sabiendo que Él entiende tu debilidad, que Él entiende las tentaciones. Quizás te sientes solo y desgastado. Quizás sientes que el mundo va en tu contra y que no hay nada que tú puedas hacer. Mira lo que dice Hebreos 7, 24 y 25. Hebreos capítulo 7, 24 y 25 dice, mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabías que Cristo ora por ti? ¿Sabías que Cristo intercede por ti? Cuando pedimos oración en el grupo de la iglesia, decimos, ay hermano, ore por mí porque necesito apoyo en oración. ¿Sabes que Cristo ya oró por ti, por eso que tú quieres pedir? Antes de que Pedro supiera que Satanás lo había pedido para zarandearlo, Cristo ya había intercedido al Padre por él. Cristo fue el que le dijo, oye Pedro, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Y sabes qué hice yo? Intercedí al Padre por ti para que tu fe permanezca y tú luego seas ánimo a tus hermanos. Si te sientes temeroso y que el mundo va en tu contra, mira cómo Jesús puede sostener a un pecador. Nuevamente el ejemplo de Moisés. Él no temió la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Considerar a Cristo es aquello que va a mantener nuestro ánimo y nuestro gozo y nuestra resistencia en la vida cristiana. ¿Estás desmotivado? No estás considerando al Señor. No estás avanzando. No estás considerando a Cristo. Nuevamente, Sinclair Ferguson dice, es significativo que la exhortación del autor de Hebreos acerca de aquellos que se acercan a Dios en plena seguridad de fe se basa en la exposición de la humanidad de Cristo como sumo sacerdote, misericordioso y empático, quien asumió nuestra frágil carne en un mundo caído, experimentó nuestras debilidades, soportó nuestras tentaciones y sabe lo que es orar con fuerte clamor y lágrimas. Cristo sabe lo que es correr la carrera de la fe. No le vas a enseñar tú algo nuevo, pero Él sí te va a sostener en todo momento. Cristo es el antídoto para el desaliento en la vida cristiana. ¿Ves a Cristo tan glorioso como realmente es? ¿Meditas en la salvación que Él ha logrado para ti? ¿Te aferras al consuelo que su amor trae a tu corazón? ¿O buscas otras cosas que te consuelen? ¿Te refugias en su palabra en el momento de la tentación, cuando golpea tu puerta? ¿Acudes a Él en oración en el momento de duda? Acudes a Él en oración cuando el temor se apodera de ti. Cristo es el antídoto para el desaliento en la vida cristiana. Hermanos, para correr la fe es necesario mirar a Cristo. Por eso aquel hermoso himno que dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tenemos una carrera por delante. ¿Estás consciente de ello? Corramos, hermano, despojándonos de todo peso, de toda distracción, del pecado que nos asedia. Corremos con paciencia, aguantando, soportando, pero no quitando nuestra mirada jamás de Jesús. Que Él nos ayude y que al final de nuestra vida podamos decir igual que Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque esta carrera que tú has puesto por delante de nosotros es una carrera que no podemos correr en nuestras propias fuerzas. Nuestros músculos se fatigan, las cosas de este mundo nos distraen, nuestro pecado quiere llevarnos cautivos y necesitamos de la paciencia que tú produces en nosotros. Necesitamos fijar nuestra vista en Cristo.
nuestro mayor ejemplo de la fe. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros, no permitas que seamos gordos espiritualmente, que estemos débiles, fuera de forma, que hagamos nuestra prioridad el avanzar en la carrera. Que así como un atleta organiza toda su vida y sus prioridades a la luz de su competición, que nuestra vida gire en torno a la fe y la esperanza del Evangelio en Cristo Jesús. Y que crecer en fe y en conocimiento de Él sea nuestra máxima prioridad. Para que corramos para tu gloria y honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.